Impulso a la cultura científica. Zacatecas fue sede del Simposio Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y del Congreso Nacional de Ciencia Recreativa. Ampliar el espectro de discusión, nuevas voces, nuevos conocimientos. Del 10 al 12 de abril se realizaron conferencias magistrales, talleres, paneles y mesas de discusión con participantes de América Latina, Estados Unidos y Europa. Esta fiesta de la comunicación de la ciencia como un encuentro precisamente de comunidades que involucra la divulgación que se hace en Zacatecas, en México, en América Latina y en todo el mundo. De verdad, gracias por estar aquí. Sabemos el esfuerzo que han hecho personas de todos los rincones de nuestro país, de diferentes partes del mundo para llegar con nosotros y la riqueza que nos ofrece para las discusiones del evento. Realizar un simposio y coloquio, o como bien dijo César, un simposio, no es tarea sencilla y requiere mucha voluntad y colaboración de diversas instituciones y personas. Quiero agradecer a la red PCST por la distinción que otorgaron a Zacatecas con la sede de este simposio internacional en el primer evento oficial de PCST que se lleva a cabo en México. Aquí debo destacar especialmente el apoyo constante que hemos tenido en todo este proceso por parte de Ana Claudia Neto. Muchas gracias, Ana Claudia. La Red POP ha sido una alianza maravillosa para promover el evento y para asegurar la participación de personas de toda América Latina, de Marta Cambre, que era la directora ejecutiva cuando presentamos la candidatura, y Lourdes Patiño, que nos acompaña aquí el día de hoy, y que durante su gestión dio un gran impulso también para que lleváramos a cabo este apoyo. Para el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, hoy es un día de fiesta científica y tecnológica, porque dentro del objeto social que cuenta el propio COSIT, se compone de 3 vertientes básicas: divulgar, difundir y generar conocimiento científico y tecnológico. En un mundo cada vez más interconectado y dependiente de los avances científicos y tecnológicos, la comunicación efectiva de las investigaciones y descubrimientos de la comunidad científica es fundamental. No es suficiente que nuestras investigaciones se queden dentro de los laboratorios y revistas científicas. Debemos trascender esas barreras y llevar todo ese conocimiento al público en general. ¿Por qué es esto tan crucial e importante? Primero y ante todo, la ciencia no existe en un vacío. Nuestro trabajo tiene implicaciones directas en la vida cotidiana de las personas, desde avances médicos que salvan vidas hasta tecnologías que transforman sociedades e industrias enteras. La comunicación pública de la ciencia nos permite explicar cómo nuestro trabajo impacta en la sociedad, promoviendo una comprensión más profunda y una mejor apreciación por la ciencia y sus beneficios. Además, la comunicación pública de la ciencia fomenta la confianza de la población en la comunidad. En un mundo donde la desinformación y el escepticismo abundan, es crucial que las y los científicos se comuniquen de manera clara, transparente y accesible. Al compartir nuestros métodos, hallazgos y conclusiones, podemos fortalecer la confianza y la inversión en nuestras actividades. Pero la comunicación pública de la ciencia va más allá de la divulgación y de los resultados. También implica escuchar y aprender de las preocupaciones y opiniones del público. La ciencia es un esfuerzo colectivo y colaborativo. Y al involucrar a la sociedad en nuestras investigaciones, podemos enriquecer nuestro trabajo y garantizar que se generen soluciones para enfrentar los grandes retos actuales, como son la desigualdad o repercusiones derivadas por el cambio climático. My name is Soo-kyung Jo, the president of the PCST network. Currently, I'm working as a professor at a university named KenTech, Korea Institute of Energy Technology. Now we are living in a DNA, data,
network and artificial intelligence. And we are also living in a global disasters, climate change, energy transfer, new disease, and world and food shortage problem. Also, we are living over-information and over-knowledge society, where fake news dominate and causes lots of problems. At the same time, we are living in a world, the gap between the cutting-edge technology and the social acceptance is getting wider and wider. So I think the theme of this symposium, New Voices and New Knowledge, is vitally important. The world we are living is so complex and so ambiguous. So in order to solve the problem well and wisely, the diversity in knowledge, the diversity in voices are vitally important. I believe your commitment to fostering dialogue, collaboration, innovation in science communication will contribute greatly to narrowing the gap between the science and society and enhancing the importance of science communication to the general public, not only in this regional area, but also in the world. El Dr. Bruce Lewinstein de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, compartió algunos de los modelos asertivos de la comunicación pública de la ciencia. Entonces, si buscamos buenos ejemplos de comunicación científica, creo que lo que estamos buscando son ejemplos en los que existan ambas. Se transmita buena información, pero también se produzca un buen debate. Hace tiempo fuimos a Torreón para poder ver el eclipse y de camino pasamos por la fábrica de La Corona, la gran fábrica de cerveza. Y me dijeron que ha bajado la producción porque hay un problema de agua y no hay suficiente agua para mantener la producción. Entonces, si tuvieras una exhibición sobre geología y estuvieras hablando sobre la estructura del terreno de esta zona y de dónde viene el agua, la hidrología, y luego podrías hacer que la gente hable sobre cómo quieren equilibrar la minería, el agua y la cerveza. Eso es lo que une todo. Estás proporcionando información, pero también estás creando conversación. Creo que parte de todo esto tiene que ver con políticos locales, apoyando a la comunicación científica que se hace en el lugar, pero lo que tenemos que hacer es reconocer que la comunicación científica es una actividad pública fundamental. De la misma manera que apoyamos a las escuelas o apoyamos carreteras, debemos apoyar el acceso a la información científica y eso es algo que los gobiernos pueden hacer. Eso significa que los comunicadores científicos tienen que hablar con los políticos porque tienen que ayudar a los políticos que entiendan por qué esto es importante. Cómo saber algo sobre la ciencia puede ayudar a una comunidad, lograr sus objetivos, pueda ser capaz de ayudar al político a lograr sus objetivos, que a menudo es ser reelegido. Pero a veces apoyando, digamos, mejor acceso al agua potable, eso ayuda a la comunidad. Eso ayuda al político que trajo esos nuevos recursos. Los comunicadores científicos pueden ayudar a los políticos a entiendan el valor del agua limpia o por qué un enfoque particular hacia el agua potable es mejor que otro enfoque diferente. Entonces creo que puede ser una herramienta poderosa para ayudar a construir una mejor comunicación científica. Sé que hay algunos lugares de América Latina, hay comunidades de comunicación científica muy importantes aquí en México, la hay en Colombia, la hay en Brasil, hay bastantes comunidades grandes en otros países. No creo que en Argentina o en Chile
Tengo un alumno que está estudiando, que es un comunicador científico peruano que está tratando de descubrir qué tan grande es la comunidad ahí. Hay algunos comunicadores brillantes en América Latina. Y existe una tradición de compromiso con ello. Pero lo que necesitamos es construir esas comunidades para que se integren en la cultura. Se está integrando lo que los científicos esperan hacer cuando se está estudiando para ser comunicador científico. Que recibas esa formación en ciencia, en comunicación. Necesitamos ver más de eso en toda la región. Ya hay mucha colaboración. El simposio por el que estoy aquí está patrocinado por Avi Red Pub, que es la red para la popularización de la ciencia en América Latina y el Caribe. Entonces hay una red de personas que necesita extenderse y eso necesita compromiso de la comunidad científica y que la comunidad política diga que esto es algo importante. Llegué a la comunicación científica porque iba a ser un científico. Soy de California, me gustan los terremotos, los volcanes y las cosas grandes. Entonces comencé a estudiar geología, pero luego descubrí que en la universidad no podía diseñar un experimento, no podía ser geólogo, pero había estado escribiendo. Yo era un periodista desde los 11 años y supe que se podía escribir sobre ciencia y entonces comencé a hacer eso. Cuando terminé mi primer carrera, eso fue lo que hice. Pero luego comencé a tener preguntas sobre el papel que desempeña la ciencia en la relación entre la ciencia y la sociedad. Entonces regresé a la universidad, obtuve un posgrado, un doctorado en Historia de Comunicación Científica y tontamente alguien me contrató para enseñar eso e investigar al respecto. Así que lo he estado haciendo durante 37 años. Ahora estoy trabajando en un gran proyecto. Nosotros, muchos de los que participamos en la participación pública, creemos que hacer una buena comunicación científica ayudará a la ciencia misma. Y lo creemos, pero no lo hemos demostrado. Entonces soy parte de un gran proyecto sobre biotecnologías vegetales en Estados Unidos, donde estamos tratando de ver si logramos la participación pública y cómo afecta a la ciencia misma. La doctora María Emilia Beyer de la Universidad Nacional Autónoma de México compartió parte de sus investigaciones en materia de divulgación científica. Quiero hablar de algunos modelos de comunicación, no de la ciencia, de comunicación simple y llana, que además tienen que ver con hace 80 años, como estamos viendo esto, una fórmula de Lasswell, un modelo de comunicación propuesto en 1948, pero que podemos reconocer y que justo no integra ninguna voz de la otredad y no integra el codiseño. Y vamos a platicar tanto a favor como en contra y les voy ahorita a ir explicando por qué estoy introduciendo estas nociones. Entonces, en 1948, Lasswell nos comenta que él considera que lo ideal para una comunicación exitosa es, vamos a ponerlo en estas palabras simples, la posibilidad de que el emisor no pierda el control. El emisor siempre sabe qué va a decir, sabe cómo lo va a decir y entonces encapsula la información muy bien empaquetada, la lanza a la sociedad y de hecho este es un modelo que se conoce como el modelo de la jeringa hipodérmica, porque entonces lo que se pretende es que te inyecten la información y ya, ¿no? No puedes avanzar mucho más allá de eso. En ese sentido, en la fórmula de Lasswell no se espera ninguna retroalimentación del público que recibe, pero lo que sí se espera es que actúe en consecuencia con la información recibida. Lasswell no nos sorprenderá, insisto, no estoy hablando de comunicación de la ciencia, sino de metodologías de comunicación pura, llana y simple. Sobre todo, diseña estos modelos para políticas públicas y campañas de políticas. Lo que tú necesitas entonces es mandar una información, lo vemos incluso hoy con muchos de nuestros gobernantes, no te dan explicación, incluso a veces, pero están en este envío de información esperando que el público reaccione, que se inflame, que defienda, que se ponga de su lado, que diga lo odio, que diga me encanta, etcétera. Y en realidad nunca
aunque parezca que es una invitación, están considerando la importancia del diálogo social, no están esperando la retroalimentación, porque vamos a hablar de codiseño y vamos a hablar del respeto al otro y vamos a hablar de generar comunidad y los modelos de comunicación que hoy todavía en muchos ámbitos imperan, incluidos las prácticas políticas para mandar mensajes, ocupan este tipo de formatos. Entonces, aunque nos suene que ha pasado muchísimo tiempo y que esto ya no es factible, pues basta con ver algunos tweets de algunos gobernantes para entender que esto sigue sucediendo, ¿sí? Tenemos otros modelos, conforme avanza el siglo XX, que son en el sentido bastante más amables y que comienzan a tratar de integrar a ese otro dentro del discurso. Por ejemplo, el modelo de George Gerbner, que es de 1958, y él quiere, ¿no?, proponer un sistema de comunicación mucho más dinámico, que no nada más sea el emisor, el mensaje y el receptor y un receptor pasivo, sino que insiste en que la comunicación no es predecible y no es predecible porque tiene que tomar en cuenta que el proceso es subjetivo, ¿no? Y quien recibe, pues también lo va a recibir de una manera que no podemos anticipar. Es decir, tenemos que considerar la percepción pública, tenemos que considerar las características del individuo y considera que el receptor del mensaje y que el medio a través del cual se comparte la información tienen que ser parte de la negociación de los saberes. ¿Qué pasa? Y por eso les traje estos modelos. Les traje unos modelos previos a la pandemia, previos a la tecnología, previos a que todos tengamos un celular y seamos generadores de contenido. Pues lo que sucede es que ahora se ha complicado todavía más, pero de manera exponencial. El otro, la otredad, las percepciones, cómo emitimos, qué decimos, a través de qué lo decimos y sobre todo la velocidad a partir de la cual podemos generar o no comunidad alrededor de algún tema. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de algo que pasó durante la pandemia de COVID. Es una representación de orden artístico, desde luego, pero que sube la voz de las personas que intervinieron, obras que son códigos culturales universales, que son cosas por todos reconocidas y que hoy nos darán risa o ni nos acordaremos, pues la población fue también apropiándose de ese conocimiento y dando una expresión, incluso como vemos aquí, de orden artística. Este es un museo pop-up, vamos a decirlo así, es un museo emergente que no existe en realidad en ningún lado, que se llama el COVID Art Museum. Es un museo digital y se generan entonces estos correlatos en donde hay una comunidad preocupada por algo y estamos entonces todos siendo generadores de contenido. Principios del siglo XXI es hace 24 años, aunque nos duela recordarlo, o sea, no fue ayer, es hace 24 años, ¿verdad? Y ante la revolución tecnológica que hace que hoy muchísimos tengamos en la mano la manera de comunicarnos con el mundo en segundos, Nina Simon propone el Museo 2.0. El usuario tiene el potencial de generar también sus contenidos y de ser parte de la experiencia de principio a fin. Y que el usuario tome acciones dentro de la experiencia modifica y modula a la experiencia misma. La experiencia entonces se vive de manera más horizontal que vertical y si bien, pues, digamos que le resta importancia a quien sería el emisor, que es la autoridad de la materia, ella abona y nos dice, sí, pero esto también fortalece el sentido de comunidad. Aquí, algo que a veces nos pasa cuando las historias y el storytelling son muy complejas, y es que diseñamos personajes, líneas narrativas, y luego los soltamos. Y entonces el público dice, bueno, ¿y qué pasó con esto que me estabas contando y ahora ya no me contaste? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en el correlato, en el codiseño, el universo se complica, pero tenemos que ser muy cuidadosos de que siempre haya una ruta previamente trazada por el emisor del mensaje, que somos nosotros, y que es la brújula para llegar a buen puerto. Bueno, ¿qué queremos hacer? Todos queremos tender mejores puentes. Y entonces, bueno, pues aquí el codiseño finalmente nos va a ayudar a establecer algunos de ellos. Y Bruce ayer hablaba acerca del uso de las palabras.
Y a mí me parece muy importante que en el codiseño traigamos también a las palabras a colación. Las palabras no flotan solas en el ambiente, las palabras son parte de este puente que se tiende. ¿Qué lo digo? ¿Cómo lo digo? Todo mundo lo entiende, necesita más explicación. Bruce ayer hablaba de que muchas veces pues, el lenguaje de la ciencia a nivel internacional es el inglés, de ahí tienes que hacer una traducción al español, pero yo les quiero decir, hablando de codiseño, que nosotros durante la pandemia en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia trabajamos explicaciones en lenguas nativas, en lenguas originarias para el estado de Chiapas, celtal, soltil, chol, etcétera, ¿no? Setzal, etcétera. Y lo que nos encontramos es que era muy difícil explicarles qué hacer y cómo, para cuidado de su familia, decirles qué era lo que estaba pasando y por qué estaba pasando, porque en su cosmovisión no existe la palabra virus. Nosotros queríamos explicarles qué era el coronavirus y que pertenecía a esta familia y que la espícula S, entonces gracias a la vacuna podíamos abatirla. Y ellos no tenían la palabra virus para comenzar. Entonces te enfrentas a realidades que sí tenemos que tomar en cuenta cuando tratamos de establecer un diálogo social. Las palabras no flotan solas en el ambiente y voy a volver a citar a Lourdes Berruecos. Ella dice que cada palabra en realidad está rodeada de una densidad conceptual. Y si tú tienes poca educación, una cosmovisión distinta, etcétera, la densidad conceptual a la que puedes anclar la palabra nueva, pues es realmente pobre. Y si en cambio has tenido un privilegio, una buena educación, vives cerca de la ciencia y del ámbito científico, la palabra va a caer y va a ser perfectamente ubicada de manera más rápida, porque aunque la palabra te sea nueva, tienes más términos asociados a esa palabra que te ayudan a entender un mensaje. Se piensa desde antes cómo puedo hacer que participe el público y es parte del montaje, es parte del presupuesto, es parte de la capacitación para los mediadores, etcétera, ¿no? Entonces el diseño participativo, insisto, no va a funcionar todas las veces, pero ahí donde funcione sí nos puede generar puentes de comunicación importantes con un público que además quiere ser cada día más participativo. La doctora Elaine Reynoso de la Universidad Nacional Autónoma de México anunció la creación de un desplegado por parte de los comunicadores de la ciencia, exhortando a la participación social ante la urgencia climática. Yo soy Elaine Reynoso Haynes, soy la directora de Formación e Investigación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Creo que no es la primera vez que se hacen esfuerzos como este, pero creo que estamos en un momento álgido. Un momento álgido en cuanto a la necesidad de incorporar ciencia a la cultura general de la población por todo lo que han argumentado varias personas, ¿no? Ante esta urgencia climática que tenemos por un lado, pero también ante las situaciones políticas que se están dando en nuestros países, en donde parece que en donde más necesitamos a la ciencia, parece que se han retirado los apoyos a la ciencia y a su comunicación, que es tan importante justamente la comunicación de la ciencia, justamente para que se incorpore la ciencia a la agenda nacional, pero no solamente para que se incorpore a la agenda, sino que se incorpore a la cultura general de la población, que necesita la ciencia para tomar decisiones informadas y responsables y necesita poder participar en las políticas públicas para poder, digamos, hacerle frente a todos estos desafíos que tenemos. Yo creo que hemos ganado muchísimo. Yo como tengo ya varias décadas en esto, puedo decir que hemos avanzado muchísimo como gremio, como actividad profesional. La divulgación de la ciencia, digamos, en México empezó por ahí de los años 70, 80, de manera voluntaria, con muy escasos ejemplos, muy aislados, con pocos apoyos, con la idea simplemente de incorporar la cultura, la ciencia a la cultura general. Y hoy se ve realmente como una actividad imprescindible e importante. Y han surgido a lo largo y ancho del país cantidad de programas, de proyectos, de centros, de instituciones que hacen comunicación de la ciencia. Diplomados, aquí en este encuentro hemos visto varios diplomados, varios cursos. Entonces, la comunicación de la ciencia llegó para quedarse, pero tenemos que estar más presentes. O sea, tenemos que conquistar más medios de comunicación, estar más presentes en los medios, estar más presentes en la agenda pública, en la agenda política, estar más presentes en las agendas de las universidades. Y por eso
este panel la idea era justamente que vean, ¿no?, la urgencia de que exista la comunicación pública de la ciencia y que se apoyen este tipo de programas y proyectos. Este evento, el de Zacatecas, bueno, ha sido formidable, la verdad. Me encanta todo lo que organizan este grupo, los Quarks, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, el ZigZag. Siempre nos hemos sentido súper bienvenidos aquí en esta ciudad. Yo creo que ha sido un cuento maravilloso, ¿eh? Yo he visto una gran madurez en muchas de las propuestas que se han presentado aquí, en muchos de los trabajos. Y esto me da una enorme alegría, porque como ya tengo muchos años en esto, yo veía los primeros congresos de la divulgación y era como un muro de lamentaciones. Todo el mundo decía, ay, no nos hacen caso, no nos apoyan, en fin, ¿no? Y ahora yo veo una actitud muy como optimista, muy echada para adelante, o sea, de que gente que está haciendo proyectos muy interesantes, muy de vanguardia, incorporando nuevos formatos, nuevos públicos, en fin. Y me parece sensacional, pero todavía no hemos llegado a donde tenemos que llegar. Pero yo creo que ahí vamos.